Quiero entrar ya en terreno de actualidad, y la actualidad pasa por cosas que han sucedido y que hemos escuchado este fin de semana, y entre ellas el problema que tiene el Partido Popular, que tiene Alberto Núñez Feijóo, que por ejemplo en Andalucía quiere dejar a Vox en la oposición, pero que está negociando con ellos en Valencia, porque además la cuenta atrás va avanzando y hay que designar a un presidente o una presidenta sustituto de Carlos Mazón. Voy a empezar por Andalucía, porque el Partido Popular andaluz ha celebrado este fin de semana su congreso. El interés estaba no en lo que fuera a pasar en él, con Juanma Moreno, que ha salido reelegido con más del 99% de los votos, sino en el momento concreto que atraviesa el presidente andaluz y los mensajes que iba a enviar de cara a las elecciones que van a ser el verano, a principios del verano del año que viene. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque la verdad es que la crisis de los cribados ha dejado tocado a Juanma Moreno Bonilla, y por primera vez hay dudas de si podrá renovar su mayoría absoluta, porque si no la renueva, le hace dependiente de la ultraderecha, dependiente de Vox. Y contra esa amenaza se ha conjurado el PP en Sevilla. Moreno Bonilla ha salido a hombros del Congreso como referente nacional de presente y de futuro, con un cheque en blanco de su partido en la mano, pero el escándalo de las mamografías y el auge de Vox siguen siendo los elefantes en la habitación de San Telmo. Por eso ha arengado a los suyos a no confiarse, porque hay, dice el presidente andaluz, una UTE, Unión Temporal Electoral, entre la ultraderecha y el PSOE, con el objetivo de hacer caer al gobierno andaluz. Existe una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro, de polarización. Una UTE, una Unión Temporal Electoral de todos los grupos de la oposición, para cortar el cambio en Andalucía. La mayoría absoluta de Moreno Bonilla está amenazada por la extrema derecha y también por la extrema necesidad de normalizar la sanidad pública, a la cola de España en las listas de espera. Moreno tiene que arreglar en 7 meses lo que no ha podido solucionar en 7 años de gobierno, así que ha pedido a los suyos defender sin complejos que eso de la privatización de la sanidad en Andalucía es mentira. Siguen con el mismo cuento que yo ya empezaba a escuchar cuando tenía pantalones cortos. Siempre metiendo miedo a la sociedad. Son toneladas de mentiras sobre el gobierno de la historia de Andalucía que más ha protegido a la sanidad. Congreso en el que ha sonado el himno andaluz, pero no el del Partido Popular, ni siquiera cuando subió Feijóo a decir que Andalucía es clave para su partido en el ciclo electoral que viene. Esta crisis que pone en cuestión la situación de la sanidad andaluza sigue sin acabar, no consigue la Junta acabar de encauzarla. Sostiene el gobierno andaluz que las mujeres afectadas ya están citadas para las pruebas pendientes, pero sus casos han puesto el foco en más aspectos y han trasladado a la calle la impresión de que el sistema sanitario público no está respondiendo a las necesidades de la gente. Ayer, Diego, hubo manifestaciones de protesta en todas las provincias andaluzas. Y han sido un éxito de convocatoria, Ángels. 57.000 personas, según la policía, han salido a las calles este domingo en Andalucía para decirle al presidente Moreno que el problema de la sanidad pública va más allá del escándalo de los cribados, que afecta a todo, desde la atención primaria hasta las listas de espera, donde Andalucía ocupa otra vez el último lugar con una media de 160 días de espera. Manifestaciones masivas en la calle, pese a que se desmarcaron los sindicatos profesionales, mientras en el Congreso el PP se autoconvencía de que la crisis de los cribados está ya superada. El presidente Moreno ha dicho en este Congreso que su sueño es viajar a Australia. Hasta allí le seguirá si hace falta el PP andaluz, entregado a Moreno y a Feijóo, aunque los dos han avisado a los suyos: no deis nada por sentado, ni siquiera en Andalucía. Diego, gracias. Hasta luego. Es el lío que tiene el Partido Popular, que tiene Feijóo, porque si en Andalucía le interesa distanciarse, marcar distancias con la ultraderecha, marcar distancias con Vox, en Valencia hay que llevarse bien, hay que congraciarse. David Junquera, buenos días. Hola, muy buenas. Y por más que Feijóo ponga como modelo aspiracional a Juanma Moreno, él y todo el partido saben que necesitan del apoyo de Vox para evitar las urnas en la Comunitat Valenciana. Esa proximidad, sobre todo las exigencias de la ultraderecha, le plantean un problema por la inquietud que genera esta relación en el PP de otras comunidades en este inicio de ciclo electoral. Seguro que os acordáis de los tiempos en los que Feijóo era el gurú del Frente Moderado de Varones del Partido Popular, y en sus actos en Galicia buscar las siglas del PP era como jugar a buscar a Wally. Pues este fin de semana en Andalucía, lo contaba Diego, se ha visto a las claras quién le ha tomado el relevo. Moreno llamando a la bonomía, a la estabilidad, nada de azul PP, todo verde andaluz, y en lugar del himno machacón popular, que no sonó ni un segundo, musiquita de jazz suavecito, también moderado, vamos, lo que le gusta al antaño varón gallego. Y por eso hoy Andalucía
nos recuerda algo esencial, que se puede gobernar con serenidad y a la vez con ambición, que se puede ser moderado y tener determinación, que se puede ser firme sin caer en el fanatismo. Pero claro, no es lo mismo ser presidente autonómico que líder de la oposición, que al final uno tiene sus obligaciones, sus presiones y sus pulsiones. Y yo digo que este Partido Socialista no tiene límites, no tiene límite legal, no tiene límite moral y no tienen pudor. El listón ético del Partido Socialista está en el subsuelo. Tiene que ver ahora Feijóo donde pone el listón del PP para la versión 2.0 de sus pactos con Vox. La nueva generación empieza a testarse en Valencia, en el laboratorio valenciano, donde el calendario empieza a apretar. Y eso lleva a los populares a tener que hacer equilibrios raros. Hay que negociar con Abascal y no desairarlo, pero a la vez no podemos olvidar que entramos en ciclo electoral y hay que decirle al votante que darse el gusto de votar a la ultraderecha, tras el desahogo, pues tiene consecuencias. Por supuesto que crece el malestar, por supuesto que la gente necesita desahogo. Pero un desahogo de 5 minutos no sirve para nada, les sirve a ellos para quedarse en el mismo sitio. El mayor desahogo es ganar, y añado, por experiencia, el mayor desahogo es ganar y gobernar. Todavía supura la herida del 2023, por eso Feijóo pide no equivocarse. Nada de carambolas. Solo hay un camino para que gobierne el PP, y el camino para que gobierne el PP es votar al PP. No hay otro. No nos despistemos, no lo hay. La verdad es que hay despiste porque el encaje es complicado, alertar contra Vox, pero a la vez tomar prestadas políticas de Vox y negociar con Vox. En los territorios no saben a qué atenerse con el pacto valenciano. A la espera de decisiones los hay que piensan que lo mejor es cerrar un acuerdo rápido y ponerse a otra cosa. Y otros piensan que es el momento de cantarle las 40 a Abascal y dejarle claro que él no marca los pasos de baile al PP. Si hay unanimidad en algo, si Vox pone muy difícil o imposible lo de Valencia, eso puede favorecer a los varones que pronto ponen las urnas. Podrán resaltar la fuente de inestabilidad que supone depender de unos ultras que votan mucho con el PSOE, algo parecido a lo que decía Juanma Moreno con lo de la UTE, que quiere acabar con el gobierno andaluz de la estabilidad y la moderación, aquello que tanto le gustaba preconizar a un Feijóo, que justo hoy se lleva su dirección a Melilla para hablar de mano dura con la inmigración. Junquera, gracias. Gracias. No son fáciles los equilibrios, Carlos, que está haciendo, que tiene que hacer Alberto Núñez Feijóo. Intenta distanciarse de la ultraderecha, aunque esta mañana se vaya a Melilla para explicar su plan migratorio, pero a la vez está en manos, y además es evidente que está en manos, no puede esconderlo, de la ultraderecha a la hora de buscar un nuevo presidente en Valencia. Es decir, tiene que estar nadando o guardando la ropa en los dos sitios. No son fáciles los equilibrios, sobre todo si tienes complejo de relacionarte con un partido que, insisto, es tu aliado natural. ¿O acaso Podemos o Bildu es la democracia cristiana? Es que lo que vale para uno no vale para otro. Es que no es el juego democrático que tantas veces exaltamos como necesario y recomendable. No es la formación de mayorías dentro del Parlamento y dentro del marco constitucional lo que siempre exaltamos. Pero claro, si se tiene un complejo, pues vienen los problemas, ¿no? Ya fijaos ya como en el Congreso del PP andaluz ya no se habla de mayoría, por supuesto, no absoluta, sino de aquel término de mayoría suficiente. Tampoco ha sido sustituido por una mayoría para la estabilidad, preveyendo el marco que puede ocurrir que el PP andaluz perdiera la mayoría absoluta, que por cierto tampoco es tan difícil porque recuerdo que los 3-4 últimos diputados, os acordaréis de la noche electoral, fueron asignación por restos de la ley de Don. O sea, no estaban fijados y bien atornillados, con lo cual tampoco sería muy difícil que lo perdiera. Pero insisto, ¿cuándo va a perder el PP el complejo de decir tengo que pactar con vos? Otra cosa distinta será los acuerdos a los que se llegue y después las políticas que se ejecuten, que para eso habrá que fiscalizar y escrutar. Pero entran dentro del juego democrático. Que a algunos no les guste, de acuerdo. Que a algunos les dé náusea, también. A mí me lo da a pactar con Bildu. Pero bueno, es que lo que vale para uno, el marco mental de uno también debe valer para el otro. Y ese complejo, mientras no se lo sacuda el centro derecho español, pues estará arrastrándolo. Bueno, el Partido Popular está recogiendo lo que sembró. Durante casi 2 décadas le decía a todo el mundo con quién se podía pactar o no, y una de sus grandes ventajas estratégicas era que la izquierda era incapaz de romper ese marco construido por el Partido Popular, conforme al cual había una serie de partidos con los que no se podía pactar, y ahora, claro, el Partido Popular no se puede quejar de que se le reproche lo mismo que reprochaba a los demás.
Si no es capaz de romper ese marco, pues será un problema del Partido Popular, pero no un problema del sistema democrático ni de la cultura democrática española, ¿no? Yo creo que en las frases que ha dicho, bueno, estaba pensando lo primero, aquello que decían los latinos, ¿no? Transit Gloria Mundi. Sí, claro. Así pasa hace 3 semanas, acuérdate, Ángels, estábamos planteándonos un superdomingo electoral, acuérdate. Sí. Iba el PP, jugaba con la idea de juntar todas las elecciones autonómicas en un domingo para demostrar, y ahora andamos suplicando para no tener que convocar elecciones en Valencia y a ver cómo pasamos este vía crucis de elecciones que se nos viene por delante, ¿no? Yo creo que Alberto Núñez Feijóo a veces es muy transparente, y en las cosas que dice está la esencia de sus problemas, ¿no? Y una de las cosas que hemos escuchado en los cortes que hemos puesto, para mí es muy reveladora. Es decir, cuando dice, solo hay un camino para que gobierne al PP, que es votar al PP. Ya, pero es que hay mucha gente que cree que no, que hay varios caminos para que gobierne el PP. Y uno de esos caminos es votar a Vox. Y además se fían más de votar a Vox, porque así se aseguran que determinadas políticas, o por lo menos eso creen ellos en su inocencia, se van a conseguir, o que el programa de gobierno se va a acercar más a lo que propone Vox que a lo que propone el PP. Y es el Partido Popular el que está facilitando esa idea con estas negociaciones y estos pactos. Y el problema no es pactar con Vox. El problema es que muchos de tus votantes crean que da igual votar al PP o a Vox. Al final acabarán gobernando los dos juntos, porque eso lo que hace es debilitar al PP y fortalecer a Vox. Estamos con el 23, el Partido Popular en manos de Vox, como se colocó después de las autonómicas y antes de las elecciones generales, con 2 diferencias que para mí son importantes. La primera, en este momento Vox le disputa el liderazgo de la derecha al Partido Popular, cosa que no pasaba en el 23. En este momento se lo disputa. Abascal le disputa el liderazgo personal, por así decirlo, a Feijóo, y Vox le disputa el liderazgo en el espacio. Entonces ya no es una negociación entre un socio mayoritario y un socio minoritario, no. Es una negociación entre un socio que ha ido perdiendo su posición mayoritaria y un socio presuntamente minoritario que se ve a sí mismo ya como mayoritario. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es una negociación entre iguales. Ya no es una negociación tan desequilibrada. Segundo y fundamental, los tiempos los controla Vox. Vox ya estaba fuera del gobierno de Valencia. Para Vox, que el Partido Popular gobierne en Valencia, pues no es un problema que esté en la agenda de Vox. Vox decidirá en función de sus intereses estratégicos y electorales. Y yo creo que eso no se decide tanto en Valencia como... Para mí es vital lo que sucede en Extremadura. Si el 21 de diciembre, cuando se abran las urnas, Vox obtiene un resultado que lo sitúe muy cerca, o incluso, no me atrevo a decirlo, pero en la opción de superar al PP, la siguiente convocatoria electoral, no tengo ninguna duda, será Valencia. Sí, lo que pasa es que se tendrá que mojar antes Vox, porque es la semana que viene que se marca el límite para la elección de un candidato. Bueno, tienes varias opciones, puedes elegirlo. El problema de elegir al candidato es que ese candidato le quedan 2 años donde la cuchilla que le corta la cabeza la tiene Vox. Sí. O sea, yo puedo pactar ahora porque me interesa, porque estamos en campaña electoral en Extremadura. Pero puedo dejarte caer en cualquier momento. Claro, en cualquier momento, debilitando todavía más tu imagen y tu posición, porque no olvidemos una cosa, el Vox no va a pedir un precio simbólico esta vez, porque para facilitar una presidencia es que aquí al PP tiene 2 opciones: o darle a Vox todo lo que pida, y Vox le va a pedir mucho, o ir a elecciones. Como no quiere ir a elecciones... Estefanía. Sí, y no solo que Vox vaya a apreciarse mucho más, sino que es muy probable que Vox quiera atenazar a los gobiernos del PP, no entrando en los gobiernos, sino desde fuera, porque así tiene a un gobierno débil del PP, que no sea mayoritario en el caso de que no logre la absoluta, y ellos pueden seguir creciendo por la misma estrategia por la que se fueron de los gobiernos autonómicos del PP, para que sea el voto protesta de la realidad que no puede asumir ningún gobierno del PP, porque en el deseo de creer y en el estar fuera de los gobiernos puede crecer cualquiera. Pero volviendo a la frase de Feijóo, que me parece muy sintomática, esto de si ustedes quieren que el PP llegue al poder, voten al PP. Para mí todavía hay más trasfondo detrás de eso. El último gobierno de derechas nacional que hubo en España fue el de Mariano Rajoy. Y desde entonces se ha instaurado un relato en la derecha, la ultraderecha, círculos de conservadores, los medios conservadores, que es que Rajoy fue poco menos que un traidor de los valores de la derecha. Y ponen varios ejemplos, ¿no? Siempre son los mismos ejemplos. Rajoy no derogó la ley de memoria histórica, la dejó sin financiación, que es lo mismo, pero ellos hubiesen querido que la derogara.
Luego, Gallardón no logró sacar adelante su reforma bastante reaccionaria de la ley del aborto porque la gente se manifestó en las calles, y Rajoy subió los impuestos, que esto ellos consideran que no es de derechas porque también se encontró con la crisis económica y con un país en bancarrota. Pero siempre cogen estos ejemplos y luego el colofón es aquella frase de Rajoy de el que quiera el Partido Liberal o Conservador, ¿no?, que se vaya. Y al poco tiempo aparecieron Ciudadanos y Vox. Pero esto ya ha elaborado un relato por el cual hoy mucha gente probablemente quiere que gobierne el PP porque asumen que es de momento, el socio mayoritario, pero van a votar a Vox para que le apriete las tuercas al PP. Y yo creo que son plenamente conscientes de eso. Hay esta idea de el PP es el PSOE azul, Rajoy es Feijóo, es Rajoy 2.0, todo esto va a ser una cosa blandita, y como yo decía la semana pasada, hay quien tiene sed de motosierra y quiere que llegue un partido que derribe toda la obra de la izquierda de un plumazo. Esto que hizo Trump el primer día, que se puso a firmar decretos, ley eliminada, ley derogada, esto fuera, ¿no? Estos decretos presidenciales, creo que se llaman. Esto es lo que querría mucha gente. Entonces, es ahí, por el motivo que yo creo que ahora mismo también está creciendo mucho Vox. Y luego que el PP se ha encontrado con una circunstancia, fíjate, que no le ha pasado ni al PSOE. El PSOE, cuando empezó a minorizar a Podemos, que cada vez era un partido más pequeño porque ellos iban absorbiendo el voto, ya Podemos no resurgió, o no resurgió Sumar. El PP se ha encontrado con la circunstancia de haber arrinconado a Vox electoralmente y que ahora Vox empiece, al menos sobre las encuestas, a remontar. Esto es muy duro para un partido, sumado a la idea de que yo creo que se han dado cuenta que Vox no viene a ser la muleta, viene a sustituir al PP. Confían en la idea de que hay unas nuevas lógicas de la derecha que harán que mucha gente joven ya no quiera votar a este PP. Es más, en la Comunidad de Madrid han puesto la proa contra la reina del PP, que es Ayuso. Vox ya ha empezado a criticar las políticas, esto que dicen, para los millonarios extranjeros, con un discurso, vamos a llamarlo, mucho más falangista o obrerista en Vox. Vamos a Valencia para ver cómo están esas negociaciones de las que estamos hablando. Juan Magraner, buen día. Buen día. ¿Qué se sabe de la negociación y qué se sabe de quién las están llevando? Bueno, pues tic-tac. Sabemos que las negociaciones avanzan y que son de alto nivel, aunque los nombres de los negociadores no estén claros y no hayan trascendido. Más claro parece el nombre del llamado a la regencia, Juanfran Pérez Llorca, que es secretario general del PP en la Comunitat, que es portavoz parlamentario en Les Corts y que por tanto cumple con la condición imprescindible para sustituir a Mazón, que no es otra que ser diputado. Además, Génova daría el visto bueno porque Pérez Llorca cuenta con el aval de los 3 presidentes provinciales del PP aquí y porque Pérez Llorca, y esto es muy importante por todo lo que estáis diciendo, no desagrada a Vox. Fue el muñidor de acuerdos tan importantes con Vox como el de la propia investidura de Mazón, hay que recordarlo, y también negoció los presupuestos de la Generalitat de este año, asumiendo vetos ultras, como el de la Agenda 2030, y comprometiendo el endurecimiento de las políticas contra los migrantes. Claro, el problema ahora es que Vox, como decís también quiere dar una vuelta de tuerca más, a la vista de pactos incumplidos en otras autonomías, y tira de una máxima que en su día puso sobre la mesa Mónica Oltra. Lo importante es el qué y no el quién. Así que veremos, aunque todo parece indicar que por plazos esta semana tendremos que salir de dudas. Pues veremos, a ver si salimos de esas dudas, Magraner. Gracias. Un abrazo. Claro, y es que esta es la clave, no es tanto el quién como el qué. Es decir, no creo que tenga, si además el candidato propuesto gusta a Vox porque ha sido muñidor de otros acuerdos, mejor que mejor, pero aquí el tema está en las políticas, y las políticas Vox en la Comunitat Valenciana ya las ha ido filtrando en toda la Generalitat. Bueno, este señor es del agrado de Vox porque es un chollo para Vox. Claro. Hasta ahora ha sido un auténtico chollo, más que un negociador. Porque ha dicho sí a todo lo que Vox ha puesto sobre la mesa. Es el señor que paga la factura y no pone ningún problema con la factura. Si yo fuera Vox también me lo pondría como candidato, porque además es que es el que ha articulado esa estrategia de es preferible pactar con Vox a ir a elecciones, sea el coste que sea. Es que ese es lo grave de Valencia. Es decir, ahora, para el Partido Popular, que es la sensación que todos tenemos y la percepción que todos tenemos de que quien tiene la manija es Vox. O sea, que si hay gobierno en Valencia es porque Vox lo permite, y que ese gobierno en Valencia durará el tiempo que le convenga a Vox, y que habrá gobierno en Valencia en la medida en que el Partido Popular asuma las políticas de Vox. Eso es completamente contradictorio con lo que acaba de decirnos mi amigo Alberto Núñez Feijóo. Solo hay un camino para que gobierne el PP, que es votar al PP. No, parece que no. Hay un camino bastante más seguro para que gobiernen determinadas políticas, no para que gobierne el PP. Por eso yo creo que el Partido Popular está cometiendo una vez más
un error catastrófico en Valencia, porque era mucho mejor opción ir a unas elecciones que someterse a esta estrategia de gota malaya a la que la vas a meter Vox. Si tú generas una crisis en Valencia para cortar en seco el desgaste que te está generando Valencia, tienes que ir a una solución que corte esa sangría. Y aquí, en lugar de cortarlo, simplemente lo que hace es prolongarla. Esto se va a prolongar, el desgaste que supone Valencia, la gestión de Valencia, la debilidad del liderazgo de Feijóo, la debilidad del que salga investido presidente, si es que sale alguien investido presidente, es un coste político enorme para un Partido Popular que inicia ahora, no lo olvidemos, un ciclo electoral que iba a ser glorioso, pero que a día de hoy se ve más bien como una tortura.